Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Las polémicas que las vacunas que nos evitan el contagio por coronavirus no cesan. Las dudas se ciernen sobre ellas y solo falta que una, concretamente la de AstraZeneca, haya llegado rodeada de dudas, especialmente las que tienen que ver con la posibilidad de sufrir trombos en la sangre que pudieran resultar mortales, como de hecho parece que se ha comprobado en algunos casos, aunque el porcentaje es tan ínfimo que por el momento, con sobresaltos, patrones y dudas justificadas, sigue usándose en determinados tramos de edad. Naturalmente se entiende que quienes no las tienen todas consigo hayan llegado a esa conclusión una vez las informaciones que se han derivado de su inoculación no son nada fiables, puesto que eso de que estén falleciendo personas y que la causa científica se deba a esa vacuna, entenderán ustedes que exige del receptor otra inyección paralela, en este caso de ánimo y valor. Y menos mal que el mensaje que la acompaña desde el principio, que viene a decirnos que es más probable que fallezcamos por la pandemia que por la vacuna, parece que ha calado en una gran mayoría, y de ahí que los que no acuden a la cita para su vacunación no superen a los que sí la aceptan. A todo esto, suponemos que por no dejar en mal lugar a su compañera, hoy mismo ha llegado y se distribuye mañana, jueves, la de Johnson & Johnson, que para empezar, Estados Unidos, su país de procedencia, por el momento ha detenido la vacunación que se venía haciendo con ella y con la que pretendía inocular a más de 200 millones de personas hasta mayo. Llegar a la conclusión de que lo de vacunarse no es del todo seguro tampoco creemos que exija esfuerzo extraordinario. Si acaso, o al contrario, se lo ponen muy fácil a los detractores, que tampoco faltan y que se hacen notar usando precisamente las mismas dudas que los gobiernos del mundo. Lo que ocurre a partir de ahora, justo cuando la dinámica de las vacunaciones había alcanzado una velocidad de crucero más que aceptable, a nosotros se nos escapa. Las decisiones dependen directamente de los gobernantes, que a su vez deben escuchar a los integrantes del comité de expertos, que para eso aceptaron esa responsabilidad, aunque estamos convencidos de que no esperaban ni de lejos que su decisión les resultara tan compleja y expuesta. Por otra parte, a tener en cuenta también lo del final del estado de alarma, que será el 9 de mayo, y para el que ni gobernantes ni ciudadanía parecen estar preparados. Mientras el gobierno está decidido a implantarlo, las comunidades autónomas apuestan por prolongarlo al menos hasta junio, con el fin de prepararse adecuadamente teniendo en cuenta que la pandemia como tal no habrá desaparecido. Es más, lo lógico es que para esa fecha la cuarta ola siga haciendo de las suyas y lo de conseguir normalidad para el verano quede solo en un sueño. Dicho esto, comprobarán que los problemas que presenta la vacuna de AstraZeneca son casi anécdotas superables si las comparamos con los de fondo a los que nos referimos. Estaba claro que las prisas acabarían influyendo decisivamente en la calidad de lo fabricado, pero la necesidad imponía sus condiciones y estas pasaban inevitablemente por una vacuna que tuviera capacidad para acabar con el virus y que debía estar en el mercado en tiempo récord. Las farmacéuticas lo han conseguido y además justificándolo, porque recordemos que se trata de una pandemia, es decir, mundial, y no de una epidemia que normalmente se desarrolla en un territorio concreto y por tanto más controlable. Nosotros, señoras y señores, por si les sirve de algo, estamos deseando ser vacunados. Preferimos evitar el contagio seguro antes que la lejana posibilidad de padecer algún efecto secundario. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Saludos, hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Ahora es el tiempo de las noticias en Radio Andújar, ya saben. Tiempo para comenzar primeramente reseñando en titulares los temas de los que hablamos a continuación.
Problemas informáticos en la tecnología de la Junta de Andalucía les ha impedido la actualización de cifras sobre la pandemia. La Administración Autonómica nos comunicó ayer esos problemas que aún se mantienen y por lo tanto no tenemos actualización de datos ni de ayer ni de hoy. Algunos generales nos han facilitado. Echamos un vistazo hoy al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que llegó ayer a importantes acuerdos, como el inicio de la tramitación de un anteproyecto de ley de policías locales que recogerá, entre otras novedades, que todos los cuerpos de policía local cuenten con un mínimo de 5 efectivos, además de que todos los municipios de más de 5.000 habitantes dispongan del cuerpo de policía propio. El Consejo de Gobierno también acordó ayer la ampliación hasta el día 5 de mayo del plazo para que las empresas andaluzas afectadas por el ERTE soliciten las ayudas para el mantenimiento del empleo y se han ampliado además sectores. El calendario de actividades de la No Romería esta tarde nos deja la inauguración de la exposición La Devoción a la Virgen de la Cabeza a través de las artes, con llamadas desde luego a la responsabilidad de cara a los días venideros. Como les decimos, la Junta de Andalucía nos indicaba ayer que tenían problemas técnicos en sus servicios informáticos. Esto les ha impedido actualizar los datos de evolución de la pandemia en toda Andalucía al día de ayer y lo que llevamos de jornada, porque a la hora en la que cerrábamos la preparación de nuestro informativo seguían esos problemas técnicos que les han impedido facilitarnos la actualización de datos. Y estamos, con esa incógnita de saber si se mantiene o no se mantiene la línea que hemos venido reflejando en los anteriores informativos, y era una curva al alza en la incidencia acumulada, que parece ser que está cercana ya, si no hemos superado, depende de esa actualización, a los 250 casos por cada 100.000, mientras que, eso sí, nos lo ha confirmado las autoridades, crecen las hospitalizaciones. En el caso de la provincia de Jaén, mientras el lunes se contabilizaban 117 ingresos, de ellos 11 en UCI, al día de ayer nos decían, ese dato sí que nos lo daban, que eran 124 los ingresos y 13 de ellos en UCI. También nos han facilitado información en el ámbito educativo. Nos indican que el 98,4% de los centros educativos de Andalucía están libres de coronavirus. En el caso de la provincia, de los 611 centros educativos con los que cuenta Jaén, no hay ninguno con cierre total. Sí hay 2 aulas afectadas de las 5.770 que existen. No se indica a qué centros o a qué localidades en concreto. También indican, dicen que hay 2 aulas, pero ya les digo, no sabemos qué colegios y en qué localidades. Sí que nos indican también que se han producido 7 reaperturas de aulas que se han visto afectadas, pero tampoco nos dan detalle o nos indican de a qué colegio se refiere y de qué localidad de la provincia de Jaén. Entre tanto, y después de lo que estamos viendo, pues en Linares, con aquella fiesta a la que nos hemos referido, pues para hacer hincapié justamente en la irresponsabilidad de ese núcleo de personas, porque obviamente el resto de Linares se ha estado comportando cívicamente, pero concretamente ese grupo de la fiesta pues ha desencadenado lo que estamos viendo de una incidencia al alza que ha propiciado que se cierre Linares perimetralmente, y según las cifras últimas que nos dio la Junta, no sabemos si ha subido o no la incidencia, ya estaban en más de 800 casos por cada 100.000, acercándose a esa franja de los 1.000 que supondría también el cierre de lo no esencial. Pues a pesar de tantos ejemplos como estamos viendo de macrofiestas que han desencadenado luego contagios masivos que se ha ido viendo en otros puntos de España, pues siguen apareciéndonos jóvenes desaprensivos que creen que el coronavirus no va con ellos. Esto ha sido en el término municipal de Porcuna. Miembros de la compañía de la Guardia Civil de Andújar han desmantelado un botellón, no nos indica la Guardia Civil el día, pero sí nos dicen que ha sido un macro botellón que se estaba celebrando en el término municipal de Porcuna y que fue intervenido por la Benemérita a las 3 de la madrugada, al tener conocimiento de esta celebración de fiesta ilegal que se estaba celebrando a la intemperie en las ruinas del cortijo El Tejadillo, y que se pudo comprobar por la Guardia Civil que había jóvenes concentrados de varias localidades de la provincia de Jaén y también de la limítrofe Córdoba. La convocatoria se realizó a través de redes sociales y con aplicaciones de mensajería instantánea, lo que desembocó en una fiesta de numerosas personas
personas que realizaban botellón, nos indica la Guardia Civil, alrededor de hogueras, con equipos de sonido a todo volumen, sin portar mascarillas, sin guardar distancias de seguridad, incumpliendo el toque de queda y, desde luego, otro incumplimiento más, haciendo caso omiso a la restricción de movilidad interprovincial, porque la mayoría de los propuestos para sanción son jóvenes de Cañete de las Torres o de Bujalance, de Córdoba. A pesar de que varios de ellos se dieron a la fuga campo a través, aprovechando la oscuridad de la noche, consiguieron la Guardia Civil interceptarlos y se les han interpuesto más de 60 propuestas de sanción por infracción al Decreto Ley 21/2020 del 4 de agosto, además también de varias actas por tenencia de sustancias estupefacientes. Más cosas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó ayer la tramitación del anteproyecto de ley de policías locales que va a recoger, entre otras novedades, que todos los cuerpos de policía local cuenten con un mínimo de 5 efectivos, además de que todos los municipios de más de 5.000 habitantes tengan su propio cuerpo de policía. Respecto a la organización de las pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo, la nueva ley va a promover la convocatoria unificada por parte de la Junta de Andalucía, con el fin de facilitar a los ayuntamientos este tipo de procesos y establecer mayores garantías en la colocación de efectivos. Por otro lado, introduce que los ayuntamientos dispongan de lugares adecuados para custodiar el armamento asignado, criterios mínimos de proporcionalidad entre las diferentes categorías y la regulación de un nuevo procedimiento para cubrir la plaza de jefe del cuerpo de la policía local. La nueva ley va a modificar los requisitos para la movilidad entre cuerpos de policía local, con el propósito de evitar ciertas prácticas abusivas y las permutas y comisiones de servicio. Por otro lado, se va a regular la figura del vigilante municipal con el objetivo de diferenciar sus funciones, ámbito de actuación y régimen estatutario respecto a la policía local. Además, hay medidas de fomento de la igualdad de género en los cuerpos de la policía local y, personas que ahora van a poder optar a una plaza de policía local y que antes no podían. Introducimos medidas para el fomento de la igualdad de género, en contacto con la consejería, aquí está la consejera, en los cuerpos de la policía local en asuntos como la lactancia materna. A partir de ahora, las personas con psoriasis, diabetes o celíacos van a poder optar a sacar una plaza en la policía local. Hasta ahora no era así. La otra noticia que queremos rescatar, el consejero indicaba también, Elías Bendodo, que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha ampliado hasta el 5 de mayo el plazo para que las empresas andaluzas afectadas por un ERTE, presentado a partir de la declaración de estado de alarma, soliciten las ayudas para el mantenimiento del empleo. El Boletín Oficial de la Junta ha publicado un número extraordinario en el que recoge modificaciones al decreto del 23 de marzo de medidas con carácter urgente y extraordinario como consecuencia de la situación del COVID, en el que se recoge justamente la ampliación del plazo de presentación, que estaba previsto que terminara el 21 de abril, y que amplía además el número de actividades que pueden acogerse a estas ayudas. Están, por ejemplo, las relacionadas con la artesanía y la fabricación de materiales diversos, como carpintería, azulejos, cerámica, mobiliario, forja, joyería, las instalaciones eléctricas, instalaciones vinculadas al sector de la construcción, reparación y venta de vehículos de motor y motocicletas, actividades comerciales que no se habían incluido en el decreto, edición de libros y de videojuegos, alquiler de maquinaria, educación preprimaria, medicina especializada, odontología y lavado y limpieza de prensas textiles, entre otros. Si las ayudas se eternizan, no son ayudas, se convierten en un problema, ¿no? En cambio aquí, ¿cómo estamos actuando? Ustedes recordarán que hace 3 semanas aproximadamente el presidente firmó con los agentes sociales 732 millones de euros de ayudas directas y al día siguiente, en Consejo de Gobierno, ya fueron los primeros 372 millones de movilización de ayudas. Al siguiente Consejo de Gobierno fueron 140. En resumen, en menos de un mes, de los 732 millones de euros de ayuda directa de la Junta de Andalucía a empresas y autónomos, ya hemos movilizado 500 millones, que es el 75%. Les avanzo que hasta las 12 horas de esta mañana, 16.855 empresas afectadas por ERTE han solicitado las ayudas de 2.020 euros por trabajador durante 4 meses para mantener el empleo que ha hecho la Junta de Andalucía. Hemos ampliado el plazo de la solicitud hasta el 5 de mayo y se ha ampliado también los sectores
de actividad de los beneficiarios a casi 40 más, porque así lo han pedido algunos sectores que se habían quedado excluidos de esas ayudas. Eso por una parte. De las ayudas directas de 3.000 euros, también hasta las 12 de esta mañana, se han presentado 18.905 solicitudes, en concreto 10.094 de comercio minorista y artesanía y 8.811 de establecimientos de restauración. La tecnología, la aplicación de la inteligencia artificial nos permite poder actualizar estos datos cada hora. Y hablamos de la no romería, la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza y el Ayuntamiento, se lo venimos contando, se lo hemos adelantado en nuestras redes, se han unido para la presentación de un programa conjunto de actos culturales, de cultos religiosos que hacen coincidir con las fechas en las que, bueno, de no estar la pandemia, pues tendríamos multitud de cosas. No hay romería, pero sí hay actividades que siguen todos los protocolos de protección frente al COVID y que, bueno, de no haber cambios en todo lo que es el estado de alarma, se van a seguir celebrando. Eso sí, hay un cambio con respecto a lo anunciado. Se lo habíamos adelantado en redes y también prácticamente pues llevamos toda una semana indicándoles que hay un festival benéfico para el viernes día 16, que justamente las nuevas medidas con el nivel de alerta 3 han hecho que se pospongan en el tiempo. Lo que sí se mantiene para la tarde de hoy es la inauguración de la exposición La devoción a la Virgen de la Cabeza a través de las artes, en la que se ha implicado junto al Ayuntamiento el Instituto de Estudios Jiennenses, de ahí que hoy Francisca Medina, desde la Diputación Provincial, es vicepresidenta primera y responsable del Instituto de Estudios Jiennenses, participe esta tarde en el acto inaugural que va a tener lugar a las 8:30 en Casa de Cultura. Entre tanto, y desde el Ayuntamiento y la Cofradía, llamadas de atención a la prudencia y a la responsabilidad en la presentación de estos eventos, así lo indicaba el alcalde. Y en primer lugar, lo que me gustaría destacar quiero destacar dos palabras. La primera es responsabilidad. La primera es responsabilidad, y responsabilidad no de cada uno de nosotros, que también, sino me refiero a la responsabilidad que está mostrando tanto la Cofradía Matriz como la Federación de Peñas, como el conjunto de colectivos de Andújar con los que estamos teniendo contacto y que están entendiendo fundamentalmente una cosa, y ese es el segundo mensaje que tengo que trasladar, y es que en el año 2021, desafortunadamente, a pesar de todos nosotros, porque todos lo sentimos así, no hay romería, no hay romería. Lo ha dicho muy bien el presidente de la cofradía, y yo por eso quiero agradecer el compromiso, y yo sé lo que significa para los cofrades y para la Cofradía Matriz tener que estar interviniendo en los términos en los que lo habéis hecho, pero supone una gran responsabilidad por parte vuestra todo lo que estáis haciendo. En primer lugar, ese llamamiento a la responsabilidad individual, ese llamamiento a que el santuario va a estar abierto los 365 días del año y todos los fines de semana, y que no tenemos que focalizar ningún tipo de celebración en el último fin de semana de abril, porque no hay romería. Dicho esto, quiero felicitaros por el trabajo que hacéis, por este calendario de cultos y de eventos, en colaboración algunos de ellos con el Ayuntamiento de Andújar, y que, como también ha dicho muy bien el presidente, la verdad es que me ha encantado tu intervención, Manolo, porque creo que has tocado muchas de las claves que hay que tocar en un momento como este. Es una forma de matar el gusanillo, ¿no? Porque cuando llega el mes de abril, y como nos ha pasado a nosotros, entramos por estas puertas escuchando a los niños del conservatorio tocando la morenita, pues a todos se nos pone el vello de punta y nos venimos arriba, y entonces empezamos a hablar con los familiares, con los amigos, con los colegas, y empiezan a surgir los planes, y cuando menos nos damos cuenta, pues hemos organizado una romería paralela en Andújar y otra en el santuario, y eso este año lo tenemos que evitar. Lo tenemos que evitar fundamentalmente porque, de hecho, hoy ha entrado en vigor el nivel 3 en Andújar. El nivel 3 en Andújar, que estará en vigor hasta el viernes de romería, hasta el día 23, hasta el viernes de romería, y de forma expresa en el nivel 3 se suspenden las romerías. Antes se desaconsejaban, en el nivel 3 se suspenden, ¿no? Y, hombre, yo quiero trasladar de que desde el Ayuntamiento evidentemente tenemos la responsabilidad de hacer que se cumplan las medidas. Y evidentemente tendremos que controlar que en el santuario, en las casas, no se acumulen más de 6 personas que no sean convivientes.
tendremos que mantener las distancias y controlar los aforos, tendremos que hacerlo también en Andújar. En Andújar tampoco se puede estar más de 6 personas que no sean convivientes en un mismo domicilio. Y evidentemente estamos trabajando no solamente desde el Ayuntamiento, sino también con la subdelegación del Gobierno, con los diferentes colectivos, de la mano con la cofradía, con la Federación de Peñas, con los representantes de los picaderos, por ejemplo, nos reunimos el lunes, también con los padres trinitarios, para intentar trasladar que evidentemente nuestra responsabilidad es hacer que se cumplan esas restricciones, y así lo vamos a hacer en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, va a haber controles y va a haber forma también de controlar en la medida de nuestras posibilidades que se cumplan las normas que están en vigor. Pero más allá de eso, yo lo que quería era trasladar el mensaje de responsabilidad que ha trasladado Manolo. Y ya no es el hecho de que haya medidas que impongan esas restricciones, sino que las restricciones se imponen por algo. Las restricciones se imponen porque, como todos bien sabéis y todos los que nos están escuchando reconocerán, la mayoría de los contagios durante todo este tiempo no se han producido precisamente en la terraza de los bares, no se han producido en los eventos culturales, no se han producido en los actos religiosos, no se han producido en ninguno de esos sitios en los que se cumplen estrictamente las medidas de seguridad. Lamentablemente, la mayoría de los contagios, y algunas veces con la consecuencia definitiva de la muerte, se producen precisamente en esos entornos familiares, en esos encuentros entre amigos, y que es lo que más habitualmente se puede producir en un jueves de romería, en un viernes de romería o en un sábado o en un domingo, ¿no? Por lo tanto, sabéis que acabamos de pasar una Semana Santa que ya está haciendo subir el nivel de incidencia en Andújar, no sabemos hasta dónde puede llegar. Mayores contagios significa mayores probabilidades de que perdamos la vida de algún vecino o vecino más de Andújar, y evidentemente lo que quiero trasladaros es un mensaje, por favor, de responsabilidad, tanto en Andújar como en el santuario, quien pueda subir, porque ya os digo que va a haber restricciones también a la subida y un número limitado de vehículos y de personas que puedan estar arriba, en cumplimiento siempre de las normas que haya aprobadas. Por ejemplo, en el día de hoy, con el nivel 3, por ejemplo, el número de caballos que pueden subir por empresa que alquile animales está limitado a 15 caballos. Habíamos escuchado ya en los días previos, en las últimas semanas, pues que se habían alquilado 100 animales, 150, bueno, pues no puede ser así. Como máximo se pueden alquilar 15 y no sabemos cómo va a evolucionar esto de aquí al día 23. Esperemos que evolucione positivamente, pero podemos estar sujetos a mayores restricciones si el nivel de incidencia en Andújar aumenta, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que precisamente ahora es el momento de trasladar estos mensajes de responsabilidad, de prudencia. El año pasado dimos una lección al resto del mundo celebrando nuestra romería. Fue realmente emocionante ver cómo ante tal adversidad y tal situación que estábamos viviendo el año pasado, que era inimaginable unas semanas antes, fuimos capaces de celebrar, de vivir el ambiente romero y la devoción a la morenita desde nuestras propias casas, sin salir desde nuestras propias casas. Este año, afortunadamente, tenemos algo más de libertad de movimiento, tenemos la posibilidad de disfrutarlo de otra manera, pero vuelvo a pedir, tal y como ha hecho la cofradía, y muchas gracias por trasladar ese mensaje, Manolo, porque creo que es muy responsable por vuestra parte, al igual que en ningún caso la Federación de Peñas se ha planteado ni siquiera la subida de las carretas, evidentemente, ¿no? Y el resto del colectivo está actuando en consecuencia. Lo que quiero reforzar es ese mensaje de responsabilidad. Todo va a depender de cómo cada uno de nosotros nos comportemos, de cómo cada uno de nosotros aborde su responsabilidad, y desde luego lo que quiero hacer es invitar a todo el mundo, como lo ha hecho la cofradía, a participar de los actos que se han organizado, a disfrutar al máximo de estos días dentro del cumplimiento exhaustivo de las normas, que por supuesto desde el Ayuntamiento velaremos absolutamente por el cumplimiento con las sanciones oportunas en caso de que no se cumplan las restricciones. Al margen de esto, quiero trasladar un mensaje también positivo. Lo he dicho anteriormente, el año pasado tuvimos que vivir la romería desde nuestras casas, con nuestra familia, desde los balcones, desde la más absoluta de las restricciones. Y este año es una situación totalmente diferente. Si disfrutamos con responsabilidad, si disfrutamos con sentido común,
vamos a poder disfrutar de una no romería diferente. Ni el sentimiento romero, ni el fervor a la morenita, ni los sentimientos que afloran en el mes de abril tenemos por qué dejar de vivirlo. Seguramente lo tendremos que hacer con nuestro entorno más cercano, con los convivientes y siempre con mucha precaución, pero jamás nadie nos va a quitar eso, pase lo que pase, y pronto estaremos celebrando una romería como siempre hemos vivido y como siempre hemos recordado. Pueden rescatar el desarrollo total de este acto en nuestras redes. Así terminamos, deseándoles lo mejor y a la espera de poder conseguir la actualización de datos sobre la pandemia, y para ello esperemos que se solucione pronto este problema informático que tiene la Junta de Andalucía en sus redes. Gracias, buen día, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.